Hoy seguimos con la elaboración de panes fáciles y en este caso muy rápido. Lo vamos a hacer en un Pirex en 1 hora. Quedaros a ver la receta. Buenos días, familia. Hoy venimos con otro pan que el otro día me quedé con ganas de enseñaros cómo se hace el pan en Pirex. Porque yo cuando empecé con un Pirex, que es ese recipiente que veis ahí atrás de vidrio. Entonces quiero que probéis, los que tengáis o los que podáis cuando podáis compraros uno. La velocidad que se hace el pan es mucho más rápida porque hace como una doble cocción, entonces como que acorta los tiempos, ¿vale? Siempre que os quede claro que el pan, cuanto más levado tenga y más tiempo esté fermentando, mejor sale el pan. Pero bueno, la verdad que en la receta que yo sigo haciéndola ahí en el Pirex sale un pan muy bueno y acorta los tiempos, así que para empezar es una muy buena opción. Como veis, los ingredientes van a ser igual que el otro día: medio kilo de harina, 5 gramos de levadura seca instantánea, si es fresca 15 gramos, 10 gramos de sal y 320 de agua, ¿vale? Para que veáis la hora. Vamos a hacer la masa, lo voy a dejar por aquí y lo vamos a hacer todo seguidito, venga, como el otro día, ¿vale? Pero hoy vamos a usar la amasadora, venga, para que lo veáis. Echamos los 5 gramos de levadura en el centro de la harina, la sal la vamos a echar alrededor, la receta igual que el otro día, sin ninguna complicación. Y el agua templada, como siempre, que metáis el dedo y aguantéis la temperatura. 320 de agua, ahí. Lo vamos a poner hoy en la amasadora. Si no tenéis amasadora, como os dije el otro día, no os compliquéis la vida. Cogéis la cuchara y lo amasáis con la cuchara. Yo hoy lo voy a hacer aquí para que tengáis otra opción, además de... Entonces, me voy a estar callada porque así después quito el sonido. Bueno, como veis, en la amasadora es un segundín, pero se puede hacer perfectamente como hicimos el otro día con una cuchara. Ya tenemos la masa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hoy no le vamos a dar vueltas, porque como vamos a hacer un pan súper rápido, bajamos así toda la masa que se quede ahí, como veis. No la vamos a amasar, no la vamos a poner más agua, ni le vamos a dar más vueltas. Nos vamos a esperar media hora. A la media hora volvemos, formamos el pan y lo metemos en nuestro Pirex, ¿vale? 10:40. En media hora nos vemos. Ha pasado media hora, más o menos. Vamos a destapar nuestra masa. Vemos que se ha hinchado un poquito, ¿veis? Está bastante fofita. Perfecto. Vamos a retirar ya esto. Y vamos a sacar nuestra masa. Podéis poner un poco de harina o podéis poner un poquito de aceite, ¿vale? Vamos a poner un chorrín de aceite que va a ayudar a que la masa nos quede un poquito más crujientita. Lo que es la corteza, no la masa, perdón, porque no se la vamos a incorporar dentro, se la vamos a dejar afuera, ¿vale? Venga, sacamos así con la mano toda nuestra masa. Mirad. Venga. Podéis, si tenéis un cornet de estos, podéis usarlo, si no con la lengua que hemos usado antes, va bien, ¿vale? Es simplemente para darle un poquito de forma y despegarla de ahí. Venga. Vamos a darle un poquito de forma alargada. Metemos ese para allá, este para acá. Creo que no se ve muy bien. A ver, ahí. Y ahora lo ponemos así para nosotros.
y le damos la forma alargada. ¿Qué hacemos? Así y un poquito para allá. Le damos tensión por aquí a la masa. ¿Vale? Ahí, ya lo tendríamos. Ya estaría. Ahora cogemos nuestro Pyrex por aquí. Aquí sí que le vamos a echar harina. ¿Vale? Bien de harina para que no se nos pegue el pan en el Pyrex. Si no, se va a pegar y nos va a costar un poquito sacarlo, ¿vale? Por aquí si queréis ahora también le podéis poner un poco. Venga. Lo ponemos ahí. Le echamos un poquito de harina por encima. Lo tapamos y lo vamos a dejar aquí en el Pyrex tal y como está media hora más. Y en media hora, que habrá pasado una hora desde que lo empezamos a hacer, lo vamos a meter en el horno. Hoy hacemos el pan en una hora. Limpio todo esto y volvemos. Se me ha olvidado deciros que lo vamos a tener aquí media hora. Cuando hayan pasado 15 minutos ponemos el horno a 250 grados con calor abajo. ¿Vale? O sea, esto tiene que estar media hora y de esa media hora, cuando hayan pasado 15 minutos, esto no lo tocamos. El horno lo ponemos que esté precalentado a 250 grados. Ha pasado media hora. Como podéis ver, se ha formado un poquito del mismo vaho de la fermentación. Tenemos entelado lo que es el Pyrex, ¿vale? Esto es lo que va a hacer la doble cocción, porque este vapor no va a salir de aquí y va a permitir que se cocine el pan. Lo vamos a abrir un momentito para hacerle un corte. Lo podríais dejar así y que el pan abriera por donde pudiera. A mí me gusta hacerle un corte. Lo abro un momentín. Le damos un corte. Ahí como queráis. Lo volvemos a tapar. El horno ya está precalentado y lo metemos en el horno. Podríais dejarlo fermentar más de media hora, según os guste. Lo podríais dejar fermentar incluso una hora sin problema. Todo siempre dependiendo de la temperatura que tengamos en casa. ¿Vale? Vamos al horno. El horno encendido. Lo único que hacemos es deslizar nuestro Pyrex ahí dentro. No sé si lo podéis ver. Ya está. Cerramos. Ahora no vamos a pulverizar con agua ni vamos a poner ningún cacharrito con agua abajo. ¿Por qué? Porque el mismo agua que tiene la masa al fermentar no se va a escapar. Se va a quedar aquí dentro. Ese vapor se va a quedar aquí dentro y es el que se utiliza para la cocción del pan. Vamos a dejarlo con calor abajo, yo porque no tengo, como os dije el otro día, si pudierais, calor arriba y abajo. Como no puedo, lo voy a dejar con calor abajo, cuando vea que ya se me tuesta el pan por abajo, lo pongo por arriba. Y el pan hasta que lo veáis que está bien doradito por todas partes. Nos vemos cuando el pan esté hecho. Mirad, ahora han pasado unos 10 minutos más o menos, la verdad que no lo he mirado, desde que metimos el pan con el Pyrex en el horno. Lo voy a abrir un momentito para que veáis ya cómo va creciendo dentro del horno, ¿vale? Todavía está blanquito, todavía no lo voy a poner por arriba, pero mirad ya cómo ha crecido y cómo ha abierto el corte que le hemos hecho. Venga, vamos a seguir. Os enseño para los que no tenéis la opción de poner el horno por arriba y por abajo como yo, que en este punto más o menos, ¿veis? Como ya está dorado por abajo, pues ya pongo yo el horno por arriba. En este caso, como lo tengo en la segunda balda de aquí, hay 4, para que no esté muy tocando a la parte superior, lo que hago es bajarlo una balda y poner la parte de arriba hasta que ya el pan esté cocinado. Y nos vemos cuando esté completamente cocido. Mirad, ya lo he sacado del horno. Tenéis que tener mucho cuidado porque el Pyrex quema, pero a la vez cuando lo destapéis va a salir del vapor que hay dentro y os podéis quemar si no tenéis mucho cuidado al quitar la tapa, ¿vale? Entonces con mucho cuidado lo apartáis por un ladito que vaya saliendo y la quitáis. Lo vamos a dejar enfriar en una rejilla y cuando esté completamente frío os enseño cómo ha quedado la miga. De momento el aspecto, como podéis ver, estupendo, ¿eh? Ha abierto bien, ha hecho un poquito de greña y vemos la miga en un momentín. Yo lo pongo en la rejilla y lo dejo que enfríe. Ya se ha enfriado casi del todo el pan, así que lo vamos a cortar para que veáis la miga. Seguramente tendrá una miga un poquito más compacta que la anterior,
que la del pan anterior que hicimos con otro tipo de más fermentación, más larga, pero bueno, veréis que está rico igual. Vamos a dejar aquí para que podáis verlo. Bueno, vamos a cortarlo por aquí, por ejemplo. Se va un poquito ordeñado. Mirad cómo cruje. Está crujiente, ¿eh? ¿Veis? No tiene los agujeritos que tenía el otro día con la otra receta tan grandes, pero igualmente muy esponjoso, ¿vale? Un poquito más compacta, pero para los que os queréis iniciar en el tipo de elaboración de panes, para los que queréis iniciaros en elaborar pan, pues es una manera muy buena para que empecéis. Mirad. Pues nos despedimos, espero ver vuestros panes y que os salgan muy ricos. Nos vemos en la próxima receta. Un saludo, acordaros de suscribiros y darle al like. Un beso.